temores y esperanzas. Luis Eduardo, te preguntaba yo, ¿cómo es posible que en la iglesia de Roma, en la Santa Sede, haya o pueda haber un grupo que apoyaría al anticristo, quien estaría suplantando a Cristo? Bueno, es decir, en primer lugar hay que tomar en consideración que la misma profecía bíblica habla de este hecho. Muy pocos lo tienen presente, pero San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando habla de la apostasía y antes de la venida de la parucía, habla de cómo aparecerá el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que se sentará en el templo santo de Dios. Es decir, esta afirmación de San Pablo va en consonancia con el hecho de que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Más sin embargo, la iglesia es una realidad que se ha visto empujada, se ha visto atacada por el misterio de la iniquidad, que también habla San Pablo. De ahí a que el Papa Pablo VI, en el 72, haya hablado del humo del infierno dentro de la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia auténticamente fiel al evangelio, a la enseñanza, al magisterio, esa parte de la iglesia, desde luego, no estará fiel al anticristo, pero sí una parte de la iglesia que el mismo Juan en el Apocalipsis denomina como la gran ramera, la gran prostituta, que se adultera, que prostituye a los pobres de este mundo, y esa parte de la iglesia, que no es ya la auténtica iglesia, sí estará en esa línea de apostasía con respecto al anticristo y también con respecto a su falso profeta. Entonces, es en consonancia con el mismo evangelio que se dé esta apostasía que va a llegar hasta el vértice de la iglesia. ¿Por qué, Padre Sáenz, por qué debe venir un sacerdote de Argentina? ¿Por qué se debe hacer un programa de televisión? ¿Por qué se deben escribir un libro como este, El fin de los tiempos, un libro como este otro de tu autoría, Sí, vengo pronto? ¿Por qué estos temas no los escuchamos en una homilía dominical? ¿Por qué no los escuchamos en una catequesis del Papa, en una audiencia general? En resumen, ¿por qué hay miedo de entrarle? Sí, hay un temor, es un tema tabú, digamos, ¿no? Muchas veces en la iglesia, y aún en los domingos de Adviento que se habla de la segunda venida, no se suele aludir a esto. No obstante que en el catecismo de la iglesia, ahí está y muy claro, está, ¿no? Muy claro, sí. El poder del anticristo y la victoria final de Cristo, ¿no? Porque lo que tenemos también ver en claro es que la iglesia es santa, ¿no es cierto? Y nunca va a desaparecer. Estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos, pero eso no obsta a que haya infiltraciones, etcétera. Por ejemplo, hace muchos años, me consta eso, me lo contó un monseñor en Roma, se conoce la orden del Kremlin de introducir jóvenes en los seminarios para meter el comunismo dentro de la iglesia. Infiltrar. Y masonería, la misma historia. O sea, todo ese trabajo de hace 40, 50 años no puede dejar de influir ahora, en estos momentos, ¿no? Es una realidad la logia P2, la logia masónica infiltrada en el Vaticano en tiempos de Paulo VI, Juan Pablo I, inicios de Juan Pablo II. ¿Es una realidad eso? Es una realidad, sí. También sobre esto puedo decir de experiencia personal, ¿no? De un cardenal que ha hecho un estudio sobre la infiltración masónica en la iglesia en el Vaticano, directamente. Me lo contó él, que hizo esa investigación. Así que eso no es una cuestión de ilusos o gente que empieza exagerada, etcétera, sino que es una realidad que no debe, como decía antes, para nada empequeñecer nuestra adhesión a la Santa Sede, al Papa verdadero y todo, ¿no es cierto? Pero que seamos cautos. Y usted dice, no se quiere hablar de ese tema, sí, realmente. El que me hizo el prólogo a este libro del fin de los tiempos me decía en forma de broma. ¿El cardenal Ratzinger? No, esa es una carta más bien que me mandó a raíz del libro, ¿no? Sino un prólogo más largo. Dice que muchos ahora están tan cómodos en el mundo, hablando incluso de sacerdotes y obispos, que no les gusta hablar de otro mundo. Este mundo es bastante cómodo, es como un aguafiestas el que viene a hablar de estos temas. También hay algo de eso. Sí. Y sí, que esa idea de que aún en la misa actual se repite hasta que venga el Señor, anunciamos su muerte hasta que venga, o sea, hasta el fin de los tiempos, la parucía, se ha agregado después del Padre Nuestro una oración donde se habla de la esperanza de la venida, mientras aguardamos la venida de Cristo. Sin embargo, no se ha hecho piel en el pueblo cristiano, por el motivo que usted dice, quizás, es un tema un poco tabú, y no debería serlo. Usted nos ha platicado algunas experiencias de diálogos con algunos monseñores y cardenales en Roma. Bueno, pues yo también he tenido lo mío. Y uno de ellos me decía una vez a mi pregunta, bueno, llevamos 2000 años esperando a Cristo, ¿cuándo será? Y me dijo, ¿qué no será que el mundo no lo tenemos todavía preparado suficientemente para su retorno? Pues en ello no nos gusta pensar.
No he visto. ¿no? Ahora, en el tema de la gran tribulación,